problema. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y en esta mañana voy a estar leyendo del 5 al 11. Brandon, ¿te podré pedir, me podrás hacer una botellita de agua que se me olvidó? Gracias, gracias. Siempre traigo aquí una botellita de agua y hoy se me olvidó. Filipenses 2, del 5 al 11. Este es el texto que vamos a estar viendo en esta mañana. Gracias. Sí. Y le doy gracias al Señor porque podemos disfrutar hoy de un pasaje tan hermoso como este. Filipenses 2, del 5 al 11, le voy a dar lectura, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la palabra de Dios, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque hoy podemos cantarte a ti himnos y también, Señor, podemos aprender sobre este hermoso himno que tú nos has dejado en las Escrituras, que nos apunta a ti. Nos apunta a ti, nos apunta a tu Hijo Jesucristo y a la gran obra de salvación hecha en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, rogamos de tu iluminación para entender tu palabra, para buscar y escudriñarla, para ser bendecidos por ella, exhortados por ella, para la gloria y alabanza tuya en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la iglesia cristiana es una iglesia que canta. De hecho, una de las características de la fe cristiana es que a los cristianos nos gusta cantar. Muchas religiones en el mundo tienen rezos, algunos tienen repeticiones, pero algo que distingue a los cristianos es que literalmente hay miles de himnos compuestos en una multitud de idiomas en donde cantamos la doctrina bíblica, cantamos acerca de cómo debemos de vivir como creyentes. Es decir, hay innumerables autores, tanto hombres como mujeres, que han compuesto hermosos himnos y la iglesia los ha cantado por muchísimo tiempo. El día de hoy cantamos un himno que tiene por lo menos unos 200 años. Hay himnos en nuestro himnario que tienen 1000 años. Hay algunos himnos que tienen más de 1000 años que se han cantado en las congregaciones cristianas. Y quizá piensen algunos que esto de cantar es algo moderno, como que es algo de la iglesia del día de hoy. Cantamos, pero antiguamente no era así. Y quizá les sorprenda saber que la iglesia primitiva cantaba himnos. Esta no es una invención del día de hoy. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy ha sido llamado el gran himno de Cristo. Se piensa que este pasaje que leí ahorita es un himno porque está escrito en el idioma original en que lo escribió Pablo, en el griego original. Tiene palabras y una cadencia poética, lo cual indica, y esto es lo que la mayoría de los eruditos piensa, que este era un himno que se cantaba en el primer siglo de la época cristiana. Ahora, no sabemos si Pablo es el que inventó el himno, es decir, que este himno Pablo lo inventó y lo está enseñando, o si él está usando un himno que se cantaba en la iglesia y él lo está tomando, lo está poniendo en las Escrituras y está enseñando de este himno, está diciendo, hermanos, esto que cantamos es verdad, esto que cantamos contiene grandes doctrinas.
Lo que sí sabemos es que este es un himno inspirado por Dios porque está en las Escrituras, entonces el momento en que está en nuestras Escrituras es inspirado por Dios. Y segundo, debemos de notar el alto contenido doctrinal de este himno. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces lo que se canta el día de hoy son cantos con bajo contenido doctrinal. Se repiten muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero no hay verdadera doctrina bíblica. Y aquí vemos que los primeros creyentes estaban cantando un himno con muchísima doctrina. Este himno tiene dos divisiones naturales, los versículos del 6 al 8 es la primera división y los versículos del 9 al 11 es la segunda división. Así que esos van a ser los dos puntos que vamos a ver en el sermón en esta mañana, que simplemente vamos a enfatizar lo que este himno enfatiza. Punto número 1, la humillación de Cristo. La humillación de Cristo. En el versículo 5, el apóstol Pablo nos pone la introducción a lo que va a ser en el himno en el versículo 6 y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y no podemos olvidar, hermanos, el contexto en el cual este pasaje se está escribiendo que vimos la semana pasada. Dijimos que la semana pasada íbamos a ver los primeros versículos que nos iban a llevar a este versículo. Por ejemplo, en el capítulo 2, en donde estamos, y en el versículo 2 hay una exhortación a la unidad. El versículo 3, hacer todo con humildad. Y entonces Pablo va a hacer lo que Pablo siempre hace y nos encanta que haga, y es, nos apunta a Cristo. Hermanos, cuando venimos a la reunión de la iglesia, lo que queremos es que se nos apunte a Cristo. No queremos escuchar sobre métodos de autoactualización, que me haga sentir muy bien simplemente con algún tipo de psicología popular. Queremos que se nos apunte a Cristo. Y una vez le dijeron a Carlos Spurgeon, el predicador inglés: si vuelves a predicar un sermón en donde hables de Cristo, ya no vengo, porque todos los domingos nos hablas de Cristo. Y les dijo Spurgeon: pues así va a ser el próximo domingo, y el domingo que sigue, y el domingo que sigue, y el domingo que sigue, hasta que muera, voy a apuntarles a Cristo. Y Pablo lo hace una y otra vez. Haya pues en vosotros este sentir. Como vimos la semana pasada, la palabra sentir aquí no está asociada principalmente con los sentimientos. Es una palabra comprensiva que incluye la mente, la voluntad y los afectos, y se puede traducir, y se ha traducido también como actitud, como mente, como manera de pensar. Y la idea es que los filipenses deben considerar cuidadosamente el ejemplo de Jesús y adoptar la misma actitud de Jesús. Y a continuación Pablo va a citar este gran y hermoso himno en donde nos va a mostrar la actitud del Hijo de Dios. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando dice el cual, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice que Jesucristo era en forma de Dios. Y esto nos habla de la preexistencia de Jesucristo. Antes de que Jesucristo naciera como un ser humano, hace aproximadamente 2000 años, Él era en forma de Dios. Jesús no comenzó a existir cuando nació de María. Jesús es preexistente, Jesús es eterno. Y la palabra forma que se usa aquí es una palabra griega que es la palabra morfé. Y estuve estudiando lo que significa esta palabra. Hay un par de eruditos de nombre Lowe y Naida que son probablemente uno de los expertos número uno, están en quizá el número 1, número 2 de los expertos del lenguaje en griego. Y ellos definen la palabra morfé de esta manera. Esta palabra, dicen, hace referencia a la naturaleza o el carácter de algo con un énfasis tanto en su forma interna como externa, y traducen así esta frase ellos: Él siempre ha tenido la misma naturaleza de Dios.
Hermanos, Jesús es de la misma naturaleza que Dios. No es inferior a Dios. No es que Dios Padre sea el Dios más importante y luego Dios el Hijo es el Dios que le sigue y Dios el Espíritu Santo es el Dios que le sigue, de manera que tenemos alguna especie de jerarquía. No, en cuanto a la esencia, Jesucristo es igual a Dios. El Dios trino que se nos revela en las Escrituras es un Dios en tres personas. Es uno en naturaleza, en morfé, en forma, y tres en personalidad. Y cuando los primeros pastores y teólogos empezaban a hablar sobre este tema bíblico, lo hacían con mucho cuidado, porque los atacaban diciendo, es que esa es una contradicción. ¿Cómo que un Dios y tres dioses? Y decían, no estamos diciendo un Dios y tres dioses. Es un Dios en tres personas, uno en esencia, uno en sustancia, uno en gloria, uno en poder, uno en majestad, uno en voluntad, uno en santidad, uno en justicia. Y que ha sido revelado en las Escrituras como tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y de hecho Pablo va a explicarnos un poco más lo que significa ser en forma de Dios, por si nos quedan dudas. ¿Qué dice? Sigue en ese mismo pasaje, en ese mismo verso. No estimó el ser, ¿qué? Igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ser en forma de Dios, Pablo nos ayuda a entenderlo al explicar a lo que se refiere al decir significa ser igual a Dios. No significa ser similar a Dios, parecido a Dios o casi Dios. Por ahí de los años 300 se levantó una persona de nombre Arrio, y Arrio decía que Jesucristo era de una naturaleza similar a Dios. No Dios, pero similar a Dios. Y él tenía una frase que se usaba en aquel tiempo que era homoiousion, y eso quería decir similar a Dios. Y empezaron a decir mucho, se levantó una multitud de pastores y teólogos diciendo, no es similar a Dios, igual a Dios, homoousios, igual a Dios, no homoiousios, similar, sino igual a Dios. Y la Biblia, queridos hermanos, es clara como un cristal sobre esta doctrina. Jesús es igual a Dios, mismo poder, misma gloria, misma esencia, misma voluntad, mismo amor, misma santidad, misma justicia, etc. Y el apóstol Juan hizo también esta doctrina clara cuando afirmó, vamos a Juan 1, por favor, porque en Juan 1, Juan comienza claramente diciéndonos que Jesús es Dios hecho carne. Juan 1, versículos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios, Juan 1 del 1 al 3, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos la doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas, porque es con Dios y es Dios. Y nos apunta hacia este hermoso misterio, no contradicción, pero ¿qué cantamos ahorita? Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en una cruz entregó su ser, ni mente humana ni angelical jamás lo pueden comprender. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hermanos, el Verbo era Dios, Jesús es verdaderamente Dios, puesto que es creador. Todas las cosas fueron hechas por Él, por lo tanto Él es creador y no es criatura. Y así como Arrio en el tercer siglo decía que era similar a Dios, el día de hoy se siguen levantando algunas personas que creen en Jesús, pero creen que es un Dios inferior a Dios. Está Dios el Padre y Jesús es ya sea un arcángel o la primera creación de Dios o algo así.
Pero no es lo que dicen las Escrituras, los argumentos que dan cuando una persona dice, no, es que ahí en Juan es que el verbo era un Dios. Y eso es lo que agregan, el verbo era un Dios. O sea, era uno de varios. Y cuando escuchas los argumentos que te dan, son imposibles bíblicamente hablando. La Biblia es clara. Y nosotros como cristianos estamos de acuerdo, y somos cristianos evangélicos en el sentido de que creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hace mucho tiempo, hermanos, se escribió lo que se le ha llamado el Credo Niceno-Constantinoplo, y no va a ser esta clase de historia, no se preocupen tampoco. Pero se escribió en el 381 después de Cristo, o sea, hace mucho tiempo. Y estamos de acuerdo con lo que se escribió. Y eso es lo que dice: Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, y antes hemos hablado de lo que significa la engendración eterna, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho. En Juan 17, yo se los leo, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Preexistencia, deidad, majestad, gloria, creador. Hermanos, entonces, habiendo establecido que Jesús es de la misma naturaleza que Dios y que es igual a Dios, Pablo nos dice algo impresionante. Cristo no consideró el ser mismísimo Dios como algo a que aferrarse. Y aferrarse a algo significa no estar dispuesto a soltarlo. Si yo traigo algo y estoy aferrado a ello, es decir, no lo voy a soltar. Es mío y no lo suelto. A veces podemos ver eso con un niño que no quiere soltar el juguete. Pero lo vemos también con los adultos, ¿no? Que nos aferramos a algo y no queremos soltarlo. Y en este caso está hablando de esa gloria divina que le pertenece a Cristo al estar en el trono celestial. Y Jesucristo no dijo, bueno, puesto que yo soy Dios, no estoy dispuesto a encarnarme. Soy Dios, que vaya alguien más. Más bien, en obediencia y en amor se encarnó para nuestra salvación. Ser mismísimo Dios no lo tomó como algo a que aferrarse y decir, no, yo esto no lo suelto. Él dice, estoy dispuesto, dejando ese trono, gloria y honor. De cierta manera hablando, porque ahorita vamos a hablar que Jesucristo no deja de ser el Dios omnipotente, jamás. Pero ¿qué vemos en el versículo 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el despojo del que habla aquí, esta palabra despojo, el despojo de Jesucristo ha causado incontables malos entendidos. Y la pregunta es, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? Bueno, vamos a ver de qué Dios el Hijo no se despojó, para ir estableciendo algunas cosas. Cristo, ¿de qué no se despojó? No se despojó de su divinidad. Cristo no dejó de ser Dios. Al momento en que se encarna, Cristo no deja de ser Dios. Y algunos, lamentablemente, han entendido el despojo del Señor Jesucristo así. Dejó su deidad, asumió la forma humana y dejó de ser Dios. No. Tampoco se despojó de sus atributos. Bueno, Dios tiene todos esos atributos, pero al encarnarse se despojó de ellos y estos atributos salieron, por así decirlo, de su deidad. No dejó de ser omnisciente, omnipresente en cuanto a su naturaleza divina. Tampoco Jesús se despojó de su poder. Y aquí es donde entran lo que decía Carlos Wesley en ese himno que ahorita cantamos, grande misterio. Porque el Dios verdadero, el dueño del universo, nace en un pesebre y muere en una cruz. Pero aún con eso, aún con el Cristo encarnado y su verdadera naturaleza humana,
no dejó su divinidad, no dejó sus atributos, no dejó su poder. Así que en cuanto a su naturaleza divina, no deja su gloria, sigue siendo glorioso. ¿Okay? Entonces, cuando el himno habla de dejando la gloria, es una manera de hablar de que el trono celestial desciende para estar junto con nosotros. Y no dice, no, el trono es mío, yo no quiero encarnarme. En otras palabras, hermanos, en cuanto a su naturaleza divina, escuchen bien, Jesús no perdió absolutamente nada. En cuanto a su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Jesucristo dejara de ser verdaderamente Dios, deja de ser verdaderamente Dios. Si en su naturaleza divina Él deja de ser glorioso, poderoso, majestuoso, ya no tenemos a un verdadero Dios, tenemos a un casi Dios, pero no a un verdadero Dios. Entonces, en cuanto a su naturaleza divina, queda intacta. Para entender el despojo de Cristo tenemos que hacer algo muy sencillo. Tantos malentendidos, pero hay que leer lo que sigue, porque la próxima frase explica el despojo de Jesucristo. ¿Cómo se despojó a sí mismo? Tomando forma de siervo. Ese es, hermanos, ese es el despojo. A eso se refiere Pablo, que Cristo tomó forma de siervo. Su despojo es haberse humillado y tomar la forma de siervo. Y es un poco paradójico porque es sustracción por adición. El despojo sucede al añadir la naturaleza humana. Para el Dios poderoso y omnipotente, el despojo es asumir nuestra naturaleza. Él sigue siendo Dios. Pensemos en un ejemplo imperfecto, pero vamos a usar este ejemplo para ilustrar. Es como un rey. Imagínense el rey de un reino grande y que dice, yo me voy a quitar lo que yo traigo, ¿verdad? Mi corona, y me voy a poner la ropa de la gente, de mis súbditos, y voy a vivir entre ellos, voy a comer con ellos, voy a hablar con ellos. ¿Deja de ser rey? No, sigue siendo el rey. Todo el reino es suyo, aunque está vestido de una manera diferente, aunque parece como si no fuera, porque se ha puesto una vestidura diferente. Lo percibe la gente como una persona que no es el rey, pero no deja de ser el rey. Sigue siendo el poderoso de todo el imperio, pero su despojo no es dejar de ser rey, sino velar esa gloria suya para andar entre sus súbditos. Y de hecho el reformador Juan Calvino, al hablar sobre este verso, explica: Jesús ocultó su deidad por un tiempo bajo la debilidad de la carne para que no fuera vista. Así que dejó su gloria, en este sentido, a los ojos de los hombres, no al hacerla menos, ni que abandonara su naturaleza divina, sino al ocultarla como un velo por el cual su majestad divina fue oculta. Y de hecho los puritanos tomaron este lenguaje de Juan Calvino para hablar del despojo de Cristo como el velo de Cristo, que Él había velado su gloria al asumir su naturaleza humana. Entonces Jesús, queridos hermanos, nos dice el pasaje, fue hecho semejante a los hombres. Y es interesante que Pablo use esta palabra de semejante a los hombres. Jesús no era igual a los hombres en este sentido, que Él es Dios y tú y yo no somos Dios. ¿Ok? Pero es semejante a los hombres en todo en cuanto a su naturaleza humana. En cuanto a su naturaleza humana es igual a los seres humanos. Por supuesto, Jesucristo no tuvo una naturaleza caída, pero sí una naturaleza humana, que no es exactamente lo mismo. Pablo muy probablemente usa la palabra semejante para recordarnos que no deja de ser el verdadero Dios,
Pero Jesús es verdadero hombre. Y exceptuando su transfiguración, en donde, por así decirlo, como que el velo se rompe y deja ver su gloria y majestad, las personas, a excepción de ese momento, veían a Jesucristo como un ser humano, con cuerpo, que comía, que se cansaba, que tenía que dormir, pero al mismo tiempo podía hacer grandes señales por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando veías a Jesucristo, veías a un ser humano. Jesucristo no estaba siempre como que flotando sobre, no, o sea, hacía milagros, pero la gente lo percibía como un ser humano, verdaderamente hombre. Y cuando veías y escuchabas sus palabras y veías sus obras, te dabas cuenta que sí era más que un humano. Pero es bien importante, hermanos, mantener que el himno nos está diciendo verdadero Dios y verdadero hombre. No se mezclan las naturalezas. Bueno, es que Jesús era un demidios o un semihombre, ¿verdad? Se mezclaron sus naturalezas, la humana y la divina, y tenemos algo que ni es hombre ni es Dios, es algo en medio. No, tampoco. Dos naturalezas perfectamente unidas en la persona de Dios el Hijo. El tomar forma de siervo y ser hecho semejante a los hombres sería ya suficiente humillación, pero Jesús fue más allá. Versículo 8, Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estando en la misma condición que un ser humano, se humilló, y por eso Jesús tomó forma de siervo. Ahora, hemos hablado antes de lo que significa la palabra siervo, la palabra doulos, que también se puede traducir como esclavo, tomando forma de un mismísimo esclavo. El Dios del universo toma forma de siervo. El pastor Agustín de Hipona vivió en los años 300 después de Cristo. Usa estas dos frases para hablar de Jesucristo: forma de Dios, forma de siervo. Y cuando lees el tratado de Agustín sobre la Trinidad, vemos que habla mucho de forma de Dios, forma de siervo. Forma de Dios nos ayuda a entender los pasajes en donde Jesucristo actúa con poder que testifica su deidad. Y forma de siervo nos ayuda a entender los pasajes en donde Jesucristo actúa como un humano, obedeciendo incluso al Padre y diciendo: yo hago lo que el Padre me manda. Todo lo que yo escucho del Padre digo, y la voluntad del Padre hago. ¿Por qué? Porque ha tomado forma de siervo. Esta obediencia fue hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que la muerte de cruz. La cruz era la muerte más vergonzosa que existía en ese tiempo. De hecho, la crucifixión romana se siguió usando en el Imperio Romano hasta los años 300, cuando el emperador Constantino la hizo ilegal. Y esto sucedió porque cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, y bueno, hay muchas dudas de si fue una verdadera conversión o no, pero cuando Constantino se convierte o dice convertirse al cristianismo por ahí de los años 300 y hace que se acabe la persecución a los cristianos que había imperado por casi 200 y pico de años en el Imperio Romano hacia los cristianos, Constantino dice: ya no más persecución a los cristianos, en el edicto de Milán, ya no más persecución a los cristianos, y queda prohibida la crucifixión. Pero eso es hasta los años 320 y pico. Los romanos usaban la crucifixión para exhibir a sus enemigos. Llegaban a un lugar, tomaban muchas veces a los hombres, pero a veces incluso hombres y mujeres, ponían una hilera de cruces en la entrada al pueblo y crucificaban ahí a las personas para que murieran lentamente. Y era una manera de decir: con el Imperio Romano nadie se mete. Si tú estás en contra de la Pax Romana, vas a terminar en esa cruz. Era pública, era sangrienta, era humillante, era degradante, y sin embargo la cruz de la humillación se convirtió en la cruz de la victoria. Hace tiempo vivió un pastor inglés llamado John Stott. Él falleció hace algunos años y escribió un libro que se considera clásico sobre la cruz de Cristo. Y hay una parte en el libro en donde John Stott
habla acerca de lo chocante que debió de haber sido en los primeros siglos cuando los cristianos empiezan a usar la cruz como un símbolo de victoria. O sea, para un romano era como que, ¿qué? Y el pastor Stott en el libro dice, imagínate que tú tuvieras una cadena con una silla eléctrica y que alguien te preguntara, oye, ¿por qué traes ahí una silla eléctrica? La silla eléctrica es la manera en la cual nos deshacemos de los reos. O que tuvieras una jeringa y que te preguntaran, ¿y eso qué quiere decir? Es la inyección letal. ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza? Bueno, los cristianos empiezan a usar la cruz y los romanos piensan, ¿qué? ¿Cómo que la cruz? Si es la vergüenza más grande. Un ciudadano romano no puede ser crucificado. ¿Cómo puedes estar tú adorando y me dices que el Dios del universo fue puesto en una cruz? Estás loco. Y por eso Pablo habla de la locura de la cruz y que era un tropiezo la cruz, porque la gente no podía entender eso. Y hermanos, Jesús no consideró, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló, tomó forma de siervo y murió en una cruz. Y tenemos que pensar, y hermanos, nosotros, ¿a qué nos podemos estar aferrando que nos impida humillarnos como nuestro Señor? ¿Cómo estás tratando a los demás, a tu prójimo? ¿Cómo estás tratando a tus hermanos? ¿Estás demostrando la misma mente, la misma actitud de Jesús? Porque la pregunta es, ¿con qué derecho un cristiano se puede atrever a tratar mal a otra persona? ¿Con qué derecho le negamos a alguien el perdón cuando hemos sido perdonados de todos nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te negó su perdón? El día que Dios te lo niegue, tendrás una excusa para negárselo a alguien más. Pero puesto que Dios no lo hace, no lo hagamos tampoco nosotros. ¿Cómo puede ser que nos consideremos superiores a los demás? Si es que yo soy cristiano, tengo una superioridad moral. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con la supuesta superioridad moral? Un desastre. Un desastre. Y va a pasar lo mismo en México y Latinoamérica. Si creemos que nuestra superioridad moral, para empezar, si creemos que somos superiores, ya estamos empezando mal. Debemos de ver a Jesús, el que nos salva por gracia, el que nos perdona porque es perdonador, el que nos ama porque es amor. Miremos a Cristo. Habiéndonos hablado de la humillación de Jesucristo, ahora Pablo nos va a hablar, punto número 2, la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, quiere decir, puesto que Jesucristo tuvo esta actitud, se despojó a sí mismo al tomar forma de siervo y murió la muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo es una sola palabra en el griego que quiere decir, es esta palabra, superexaltó, le superexaltó. Hasta lo sumo, exaltarlo hasta lo sumo quiere decir que el Cristo obediente y victorioso tiene una posición de exaltación única y preeminente en todo el universo. Y hay muchísimos pasajes que hablan al respecto, pero les quiero llevar a algunos que son clave y fue difícil escoger cuáles leer. Pero vamos a Colosenses 1, versículo 18 y al versículo 20, Colosenses 1 del 18 al 20. Y en Colosenses 1 del 18 al 20 nos habla de esta exaltación del primero, el primogénito de entre los muertos que habla aquí, que es nuestro Señor Jesús. Dice Colosenses 1, 18, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos ahora al libro de Hebreos, al capítulo 1 del libro de Hebreos. Capítulo 1 del libro de Hebreos y el versículo 3, Hebreos 1:3, en donde vamos a ver cómo el autor de Hebreos nos habla de lo mismo que está hablando el apóstol Pablo, que habla el apóstol Juan. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia. Aquí es de lo que estábamos hablando ahorita. Forma de Dios, igual a Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Exaltación. Mismo libro, Hebreos, pero capítulo 12. Vayan conmigo al capítulo 12, mismo libro, Hebreos 12, versículo 2, hermoso pasaje, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. ¿Cómo debemos de tener la mirada? Dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La exaltación de Cristo incluye haber recibido un nombre que es sobre todo nombre, nos dice ya en Filipenses 2. El nombre de Jesucristo se refiere a lo que Jesucristo representa, es la totalidad de lo que Él es el nombre del Salvador, del Señor del universo, del único por el cual es posible acercarse al Padre. Tanto así que nos dice en el libro de Hechos, se los leo yo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre más que el de Cristo. Confesar el nombre de Jesús es el único nombre por el cual tú y yo podemos ser salvos. Y regresando a Filipenses 2, en el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pablo continúa aquí diciendo que el nombre de Jesucristo tendrá una reacción cósmica en todo el cosmos, el doblar la rodilla. Llegará el momento que al proclamarse el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Y Pablo menciona 3 esferas en donde hay criaturas que doblarán la rodilla. En los cielos, hablando de seres espirituales en el cielo. En la tierra, los seres humanos con vida en este planeta, y debajo de la tierra, hablando de incluso los muertos, aquellos que han muerto, doblarán la rodilla ante Cristo. Y por eso dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos, hermanos y amigos, todos al final confesarán el nombre de Jesucristo y dirán, Él es el Señor, porque el señorío es de Cristo, el poder es suyo. Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28:18. Y la pregunta, hermanos y amigos, es, ¿cómo has de confesar a este Salvador? ¿Cómo has de confesar a Jesús? ¿Lo vas a confesar como lo que es tu Salvador, tu Señor? Ahorita que Dios te ha dado la oportunidad de venir a Él, ¿o tendrás que confesar a Jesús como Señor y como tu juez? Como tu juez. Y aquí es donde está, hermanos, el gran mensaje del Evangelio. Y el gran mensaje del Evangelio es, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ven a Cristo y confiésale como tu Señor, confiésale como tu Salvador. Porque si no doblas la rodilla ahora,
Llegará un momento en donde tendrás que doblar la rodilla. Junto con todos los que pueden doblar la rodilla, la doblarán, pero algunos la doblarán ante Él como su Salvador y otros la doblarán ante Él como su juez. En la historia de la humanidad hay muchos nombres ilustres, nombres de conquistadores, de reyes, de presidentes, de científicos. Incluso a veces hablamos de algunos teólogos o misioneros, pero hay un solo nombre que está por encima de todo nombre. Y a un solo nombre se doblará toda rodilla. Se dice que en una ocasión uno de los grandes conquistadores de la tierra, Alejandro, lloró porque ya no tenía más mundos que conquistar. Y él murió. Y él tendrá que doblar su rodilla ante el verdadero conquistador. Los grandes poderosos del mundo palidecen delante de Jesús. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, ¿has doblado tu rodilla ante Jesús? ¿Has doblado tu rodilla ante Jesucristo? Porque hoy Cristo, por medio de su palabra, extiende su llamado y te dice: arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesús, cree verdaderamente, deja solamente de ser un cristiano de dientes para afuera, cree, arrepiéntete y cree. Dios ha dado este día para ti, para que escuches la llamada del Evangelio y para que vengas en obediencia y en fe. Pero si lo rechazas, las Escrituras dicen que Jesucristo viene y viene como juez. Viene como juez. Queridos hermanos, Él es el juez justo y le doy yo gracias a Dios porque Él es el juez. No tú, no yo, Él. Y que si tú eres cristiano, si tú has creído en Él, su justicia ha sido puesta sobre ti. Eso sí es una buena noticia. Que el juez justo del universo haya puesto su justicia sobre ti por la fe sola. Eso es un mensaje para proclamar. Vamos a seguirlo proclamando, vamos a seguirle dando gracias a nuestro Salvador y vamos a hacerlo en oración.